buenos días a todas y todos quienes hoy nos acompañan en esta segunda jornada del Precongreso Personas Mayores y Comunidad, actividad que realiza el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, en alianza con la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Mi nombre es Máximo Caballero Astudillo, yo soy trabajador social, funcionario de SENAMA Central, y hoy seré el moderador de este espacio virtual, el que busca divulgar conocimientos científicos que se transformen en herramientas útiles orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Este espacio, denominado módulo temático número 7, sobre el abordaje no farmacológico de síntomas psicológicos y conductuales de las personas mayores con demencia. Tendrá dos grandes momentos. El primero es la relatoría por parte de una experta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile sobre esta temática. Y el segundo, un espacio de diálogo con los participantes de esta sala a través de preguntas y respuestas donde les invitamos a interactuar activamente a través del chat o levantando la mano. Reiteramos que este espacio está siendo grabado con el objetivo de compartir posteriormente este contenido con los participantes y con las otras salas en el canal de YouTube de SENAMA y también de la Sociedad de Geriatría. Vamos a dar inicio entonces. Quiero dejar con ustedes a la señora Valentina Vega. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, actualmente trabajando en el Centro Quintún de Peñalolén y Centro Límbico, con diversos estudios de posgrado en demencias y personas mayores. Querida Valentina, bienvenida, adelante. Muchas gracias, Máximo. Hola a todos y todas. Un agrado estar nuevamente este año aquí invitada para conversar de este tema. El año pasado la verdad estuvo muy interesante el módulo, así que los invito también a que sea un módulo participativo, no tengan ahí miedo de interrumpirme, hacer preguntas, compartir experiencias, porque la verdad es que el abordaje no farmacológico de los síntomas psicológicos conductuales, toda la evidencia se ha construido en base a la experiencia. Como ustedes bien saben, aquí no existen muchas recetas para el manejo, es bastante un manejo bien personalizado. Por lo tanto, ahí bienvenidas las experiencias, consejos, ideas, estrategias que quieren compartir. La idea es que podamos hacerlo bien participativo. Yo soy terapeuta ocupacional, ya llevo como cerca de 10 años desempeñándome en personas mayores y específicamente en personas con demencia. Hace ya, perdí la cuenta, creo que 5 años ya que estoy en Centro Quintún, ya casi 5 años. Y también tengo Centro Límbico, donde trabajo en conjunto con una neuropsicóloga, también específicamente en temas de trastornos neurocognitivos, ¿ya? Y algo que es muy importante de recalcar al inicio cuando hablamos del manejo no farmacológico de las demencias y de los síntomas psicológicos conductuales es que muchas veces se habla de que, claro, la demencia no tiene una cura. Fue toda una polémica cuando se ingresó al GES, ya, porque decían, bueno, ¿para qué ingresan las demencias al GES si esa enfermedad no tiene cura? No hay nada que hacer. Y yo creo que ahí es súper importante recalcar la diferencia que existe en que si bien no hay una cura, es decir, que es incurable, eso no significa que sea intratable, ¿ya? No tenemos una cura, pero sí tenemos tratamiento y la principal línea de abordaje es no farmacológica. ¿Ya? Como les decía, el tratamiento de las demencias puede ser farmacológico, donde muchas veces vamos a utilizar o apoyarnos de ciertos fármacos, ya sea para el manejo del déficit cognitivo, ya con los antidemenciantes. Los más conocidos y que más se usan son donepezilo, memantina, ¿cierto? Y también nos vamos a ayudar de los fármacos para el manejo de conductas desafiantes, ¿cierto? Ahí es ampliamente usado, lamentablemente, algunos neurolépticos como la quetiapina, ¿cierto? La risperidona, que ojalá sean medicamentos que vayan más en retirada, ¿ya? Pero también nos podemos apoyar, por ejemplo, de antidepresivos, que a veces nos apoyamos de los efectos secundarios que pueden tener para el manejo de determinadas conductas que pueden ser desafiantes,
¿cierto? Y eso es una parte del tratamiento, ¿ya? Pero por otra parte, y la más importante y la que actualmente tiene más evidencia y se sugiere como la primera línea de intervención según las recomendaciones desde las distintas sociedades, es un abordaje no farmacológico, ¿ya? El cual puede estar dirigido hacia la persona con demencia en cuanto a estrategias para el manejo de estas conductas desafiantes y también distintas intervenciones para mantener el estado de salud general, por ejemplo, actividad física, la participación en actividades recreativas, el manejo ambiental, ¿ya? Y también un manejo no farmacológico dirigido hacia quien cuida, ¿cierto? A través de estrategias de intervenciones de psicoeducación y también en todo lo que es la prevención y el manejo de la sobrecarga, ¿ya? Y obviamente nos vamos a centrar hoy en lo no farmacológico. Y antes de hablar de lo que es el abordaje no farmacológico de las demencias, es súper importante que tengamos claro este concepto que no sé si algunos de ustedes lo habrán escuchado, que es el readiness o preparación al cambio, ¿ya? Quizás hay los que son psicólogos o han estudiado algunos ramos de psicología, les suene todo esto de lo que es la teoría del cambio de Prochaska y Di Clemente, que en el fondo habla que cada vez que nosotros nos enfrentamos a una situación de cambio, un desafío, un problema, pasamos por distintas etapas antes de generar conductas que nos lleven a un cambio, ¿ya? Esta teoría, Laura Gitlin, que es una, les recomiendo mucho, si les interesa este tema, que busquen bibliografía de Laura Gitlin, abajo está escrito el apellido, la referencia. Ella es una socióloga que tengo la suerte de conocer porque es como la madrina del Centro Quintón, ya nos ayudó mucho en el inicio. Y Laura es socióloga, actualmente es decana de la Universidad de Drexel, de la Facultad de Enfermería, y ella se ha dedicado mucho al estudio de estrategias no farmacológicas para las demencias, y ella en conjunto con la señora Rose, ellas adaptaron esta teoría del cambio a la situación que viven las personas que cuidan a personas con demencia, ¿ya? Y en el fondo lo que habla esto es que cuando uno tiene un familiar que es diagnosticado, por ejemplo, con algún trastorno neurocognitivo, pasa por distintas etapas antes de poder asumir actitudes de cambio que vayan en pro de la calidad de vida de esta persona con demencia. Entonces, a veces estar en esta primera etapa que se llamaría la precontemplación, donde yo todavía no soy muy consciente ya del problema. Entonces, para graficarlo así, una persona que está como en etapa de precontemplación o con un readiness 1, por ejemplo, es el clásico que dice, no, pero es que lo está haciendo a propósito, me está tomando el pelo, lo hace para manipularme, no, pero si tiene 80 y tantos años, ¿qué más le vamos a pedir? Es esperable que se le olviden las cosas, ¿ya? Eso es un clásico cuidador de un readiness 1, ya que todavía no es consciente del problema, por lo tanto, intervenir con este cuidador entregándole estrategias va a ser más difícil porque aún ni siquiera es consciente del problema, ¿cierto? Entonces, las intervenciones que yo realizo con un cuidador, con un Readiness 1, deberían estar centradas principalmente en educar en demencias, ¿ya? Que entienda qué es lo que le está pasando a su familiar, que entienda que se trata de una condición particular, que no es algo propio del envejecimiento, que no es que lo esté haciendo a propósito para manipularlo, para hacerle enojar, ¿cierto? Ya cuando la persona logra comprender un poco la condición, pasamos a una etapa de contemplación, es decir, que ya es consciente de que se está enfrentando a una situación donde debe realizar un cambio, se está enfrentando a un desafío, pero todavía le cuesta un poco como poder pedir ayuda o lograr como implementar estrategias que uno le entrega, ¿ya? Entonces acá es un cuidador donde yo lo psicoeduqué, ¿cierto? Le expliqué, es capaz de decirme, ya, sí, mi familiar tiene una demencia, pero cuando yo le entrego estrategias todavía le cuesta aplicarlas, tiende a caer en cosas como querer razonar o llevarle la contra, ¿ya? Y aquí lo importante es seguir reforzando conocimientos, podemos empezar ya a educar, por ejemplo, en identificar cuáles son los gatillantes detrás de las conductas desafiantes,
y ya cuando la persona logra eso, llegamos a un readiness 3, que es una etapa de preparación, donde la persona efectivamente ya es más capaz de implementar las estrategias que yo le voy entregando. Por lo tanto, en esta etapa, en un readiness 3, ya podemos empezar con intervenciones un poco más estructuradas, más complejas, por ejemplo, entregar pautas de activación de rutina, ¿cierto? Incorporar actividades, actividad física para que se realice de forma frecuente, ¿ya? Y acá es un cuidador que ya es capaz de seguir un poco las indicaciones que yo le entrego, pero si se presenta una nueva situación distinta, le puede costar un poquito reaccionar, por ejemplo, y aquí todavía no toma tanta conciencia de o no ha pensado todavía en qué hacer más adelante. Ya está como bien centrado en el aquí y en el ahora. En cambio, a un Readiness 4, que sería como la última etapa, que es de acción, aquí tenemos un cuidador que no solo es capaz de implementar las estrategias que yo le entrego, sino que además es capaz de generar sus propias estrategias y ya tiene más o menos pensado o ha reflexionado acerca de los cuidados a largo plazo, por ejemplo, es capaz de adaptarse a nuevas situaciones con mayor facilidad. ¿Ya? No es que vaya una etapa primero y otra después, puede pasar que de repente mi familiar ha empeorado y yo retrocedo a una etapa de precontemplación, ¿ya? No es una cosa lineal, igual que como las etapas del duelo, uno puede saltarse de una etapa a otra, no hay ninguna mejor que otra, ¿ya? Simplemente, pero es importante poder identificar en cuál de estas está nuestro cuidador, porque este es el punto de partida para toda intervención, ¿ya? Y lo otro que es muy importante, aparte de saber el nivel de readiness o en qué etapa se encuentra este cuidador, es que toda intervención debe siempre estar centrada en las necesidades de la diada, ya de la persona con demencia y de quien cuida. A veces las prioridades de ellos no son las de nosotros, y ahí es donde tenemos que entrar en este proceso como de negociación y ir ajustando nuestro plan de intervención de acuerdo a qué es lo realmente importante de realizar. Y cuando hablamos de abordaje no farmacológico de los síntomas psicológicos conductuales, yo creo que hay dos preguntitas que son básicas y que nos ayudan mucho a poder saber por dónde partir, que son preguntar qué situaciones del día a día generan estrés. A veces es más fácil caer, por ejemplo, en el humor, y yo les ayuda mucho a comprenderlo, y yo a veces les digo, miren, seamos sinceros, ¿en qué situaciones usted quiere agarrar a su familiar del cuello, lo quiere ahorcar y lo quiere tirar por la ventana? Y ahí al tiro se iluminan con, sí, estas son las situaciones que realmente me hacen perder la paciencia, que me superan, ¿ya? Entonces, ¿qué situaciones del día a día generan estrés? Puede ser que cuando le digo que se quiere bañar, o sea, que se tiene que bañar, no quiere bañarse, me estresa que me desordena todos los cajones y después yo tengo que estar ordenando todo de nuevo, o me estresa, por ejemplo, que no quiere comer, entonces ha bajado de peso, ¿ya? Y luego está cuál es la principal problemática que tienen hoy. Esto nos ayuda un poco también a jerarquizar, y ver cuál va a ser nuestro punto de partida en nuestra intervención, ¿ya? ¿Cuáles son las principales problemáticas? Y estas problemáticas van más allá a veces de las conductas desafiantes. Estas problemáticas pueden ser, por ejemplo, me falta apoyo de parte de mis hermanos, me estoy llevando toda la carga yo sola, o mi principal problemática en verdad es que no hace nada en todo el día, está todo el día sentado viendo tele, etcétera, ¿ya? Estas son dos preguntitas como bien claves cuando vamos a realizar una intervención del manejo de síntomas psicológicos conductuales. ¿Cuáles pueden ser estos síntomas psicológicos conductuales? Que bueno, yo le digo muchas veces conductas desafiantes, porque cuando hablamos de sintomatología neuropsiquiátrica, trastornos conductuales, tiene una connotación muy negativa. En cambio, si hablamos de conductas desafiantes, le damos una connotación como un poco más positiva, ¿cierto? De que es algo que nosotros podemos superar, que podemos enfrentar, ¿ya? Cosas que pueden pasar, las ideas delirantes, esto de creer cosas que no son ciertas, por ejemplo, tener ideas de robo, de que alguien le quiere hacer daño, desconocen la casa y se quieren ir a su casa cuando están en la casa, ¿ya? Alucinaciones, ya sean que ven o escuchan cosas que no son reales, el trastorno del sueño, que se despiertan en la noche y deambulan, o se duermen muy tarde, se despiertan muy temprano. La inapetencia o el apetito excesivo, o a veces la apetencia por solamente las comidas dulces, desinhibición, esto como el sin filtro, ya que puede
conllevar, por ejemplo, conductas sexualmente inapropiadas, no las normales o esperables que nos comentó la doctora Herrera recién, ¿cierto? Sino conductas sexualmente inapropiadas, tocaciones a personas que no corresponden, ¿cierto? Comentarios sexualizados, agitación o agresividad, que puede ser física, verbal, conductas repetitivas, esto de desordenar los cajones, deambular por la casa, abrocharse, desabrocharse la camisa, etc. La apatía o la indiferencia, esto de que nada me llama la atención, nada me interesa, no quiero hacer nada. Ansiedad, ánimo depresivo e irritabilidad. Estas son como las principales conductas desafiantes que pueden presentarse en cualquier etapa de la demencia, ¿ya? No hay como una regla que me diga que estas me van a aparecer en la etapa más bien moderada, o que estas aparecen en la inicial, estas en la moderada. La verdad que es bien dinámico, hay personas que presentan muy pocas conductas desafiantes, hay veces que con un buen manejo disminuyen las conductas desafiantes, ¿ya? Pero estas son con las que principalmente nos podemos encontrar. ¿Y por qué pasa esto? Es súper importante entenderlo. Hay varias teorías. Una, por un lado, habla que tenemos un cerebro que obviamente está más vulnerable, ¿cierto? Porque hay un deterioro de sus conexiones neuronales, y eso hace que disminuya el umbral del estrés. Entonces, al enfrentarme a algún estresor, que puede ser un problema pequeño o un problema más grande, ¿cierto? Mi respuesta frente a este estrés es una conducta desafiante, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, requerimos un estresor muy grande para desajustarnos, ¿ya? Las personas con demencia, como tienen este cerebro vulnerable y disminuye su umbral del estrés, a veces estresores muy pequeños pueden gatillar estas conductas desafiantes. Por ejemplo, nosotros en verdad tendríamos que estar tremendamente enfermos para dejar de hacer nuestras cosas, caer en cama, ¿cierto? En cambio, una persona con demencia a veces puede tener un resfrío muy pequeño, y la primera manifestación de ese resfrío no va a ser la fiebre, porque generalmente las personas mayores de hecho no hacen fiebre, sino que va a ser una conducta desafiante. Va a empezar a alucinar, va a empezar con ideas por ejemplo, delirantes, va a empezar como más desorientado, ¿ya? O un cambio de casa. Nosotros necesitaríamos cambiarnos de casa y toda una mudanza para estresarnos. Ellos requieren solamente cambiarse de ambiente a veces por el día para que los desajusten, ¿ya? Y hay otra teoría que es la teoría de las necesidades insatisfechas, que dicen que frente a una necesidad que puede ser hambre, sueño, un dolor mal manejado, aburrimiento, la expresión de esta incomodidad generada por esta necesidad que no está siendo satisfecha es una conducta desafiante, ¿ya? Nosotros cuando tenemos hambre tenemos súper claro que vamos a ir a la cocina a prepararnos un pan y se nos va a pasar el hambre. Pero para una persona con demencia eso puede ser complejo, ¿cierto? Primero tengo que ser consciente y detectar mi hambre, después tengo que ser capaz de ir a la cocina, saber dónde están las cosas para prepararme el pan y saber cómo prepararme el pan. Una persona con demencia puede tener dificultades en cualquiera de esos pasos, por lo tanto, al no poder satisfacer su necesidad, va a responder con una conducta desafiante. ¿Y por qué es importante identificar el gatillante de estas conductas? Porque en el fondo mi estrategia tiene que ir dirigida a ese gatillante, a manejar eso que está generando el problema. Entonces, es como si yo tengo hambre, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a comer algo o voy a dormir siesta? Voy a ir a comer algo, lógico, ¿cierto? Si yo tengo hambre y me voy a dormir una siesta, lo más probable es que despierte con más hambre todavía, ¿ya? Obviamente sin el ánimo de infantilizar, sino porque es un ejemplo bastante gráfico. Quienes son mamás o tienen sobrinos se han dado cuenta que cuando los bebés son muy chiquititos y lloran, uno tiene que descubrir por qué está llorando, ¿cierto? Llora porque tiene hambre, llora porque tiene sueño, llora porque quiere regaloneo, llora porque tiene el pañal sucio. Y mientras yo no descubra o maneje cuál es la causa de ese llanto, la guagua va a seguir llorando. Y acá un poco pasa exactamente lo mismo. Ya yo tengo que descubrir qué es lo que está detrás de esta conducta para que mi estrategia vaya directamente a manejar eso. Y para eso existe una metodología que es bastante práctica y fácil de aplicar, que se llama DICE. DICE viene de la palabra dice en inglés, que es dado, ¿ya? Y como a los gringos les encanta esta cosa de los acrónimos, ¿cierto? Y las mnemotecnias, con esta palabra nos indica los 4 pasos de esta estrategia para el manejo.
La primera, que es la letra D, vamos a ir revisando después obviamente cada una, es de describir la conducta, luego tendríamos que investigar cuál es el gatillante, crear una estrategia y evaluar la efectividad. Vamos a revisar cada una. Lo primero que sería describir la conducta, siempre que es importante que en estos pasos pensemos como en tres grandes ejes, que pensemos en la persona con demencia, en el ambiente y en quien cuida, ¿ya? En el caso de la persona con demencia, la idea es poder describir esta conducta y el contexto en base a, ya, qué fue lo que pasó, en el fondo cuál fue la conducta desafiante, cómo reaccionó, cómo era su estado de salud en ese momento, qué estaba haciendo antes de que pasara. Entonces, por ejemplo, puede ser, ¿qué pasó? Le dije que era hora de bañarse, me dijo que no se quería bañar porque ya se había bañado, yo le insistí, por ejemplo, en que había que ir a bañarse, y cada vez se fue agitando más hasta que en un minuto me trató de empujar, ¿ya? Bueno, ¿cómo era su estado de salud? La verdad que en ese momento no había ningún problema de salud. ¿Y qué estaba haciendo antes de que pasara? Estaba viendo la teleserie que le gusta más. Después vamos a analizar, describir esta conducta en términos de ambiente, ¿ya? ¿Cómo estaba el ambiente? Ruido, desorden, luz, y si habían otras personas presentes. En este caso sería, por ejemplo, no, a ver, era un día nublado, la verdad que estaba un poquito helado, era ya más de noche, y serían aspectos importantes, por ejemplo, del ambiente en ese momento. Y respecto al cuidador, ¿cómo manejaste la situación? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo era tu estado emocional? Bueno, la verdad que yo estaba bien cansada porque había tenido un día largo en el trabajo, yo traté de insistirle, traté de explicarle de que era importante bañarse porque la higiene, etcétera, ¿ya? Entonces, y a medida que ella se iba poniendo más oposicionista y me decía que no se quería bañar, yo fui perdiendo un poco la paciencia, ¿ya? Ese sería el primer paso, que es describir la conducta. Luego vendría el tema de investigar cuáles serían los gatillantes, ¿ya? Importante que, como yo les decía, toda conducta tiene un gatillante, a veces puede ser más de uno, ¿ya? Y para investigar estos gatillantes les tengo esta como pequeña tablita que vamos a analizar posibles gatillantes también en estos tres ejes, ¿cierto? Lo primero que siempre nos tenemos que preguntar es, por ejemplo, si la persona está cursando algún cuadro infeccioso, ya que puede ser un gatillante importante de conductas, si tenía hambre o sed, algún dolor, estaba con estreñimiento, estaba aburrida, tenía sueño, frío, calor, si tenía problemas de audición o visión que no estaban siendo compensados, ¿ya? En cuanto al ambiente, si había poca o mucha iluminación, si había ruido, desorden, frío, calor, conductas de otras personas que podrían estar afectándoles. En cuanto al cuidador, cuál es la forma en que se comunicó, si está sobrecargado o no, cómo era el vínculo previo, ya si no tenía la posibilidad, por ejemplo, de atenderle a tiempo, lo dejaba esperando. Todo esto son posibles gatillantes, ¿ya? A veces puede pasar que la persona se agita mucho y uno va a la casa y se da cuenta que la persona tiene la tele prendida, la radio prendida y además está jugando el nieto de 3 años al lado, los autitos y gritando. Y resulta que la persona se agita y decimos, tuta, pero claro, quizás toda la vida le ha molestado mucho el ruido y tenemos mucho ruido en el ambiente, entonces o dejemos la tele o dejemos la radio y quizás pidámosle al nieto que juegue en otra habitación, por ejemplo, si es que le altera la presencia. Hay gente, yo siempre digo, el día que yo me demencie, a mí lo que me va a desajustar es el desorden, porque yo no puedo, por ejemplo, acostarme mientras yo no tenga mi pieza o mi casa ordenada. Entonces, probablemente cuando yo en algún futuro tenga una demencia, quizás, me voy a desajustar y no voy a ir a acostar hasta que la casa esté ordenada, ¿ya? Por lo mismo respecto al vínculo, a veces si yo cuido a mi suegra y resulta que nunca me llevé bien con mi suegra, no puedo esperar ahora a tener la mejor relación, ¿cierto? También hay que pensar en esos otros factores. A veces la persona, por ejemplo, se irrita con uno, se enoja con uno, porque dice que nosotros estamos pelando, lo que estamos confabulando en su contra, y resulta que la persona tiene problemas de audición, no tiene sus audífonos, o los audífonos no funcionan bien, y resulta que la persona, claro, me ve conversando con alguien y como no me escucha, piensa que yo estoy hablando bajito y lo estoy pelando. Pero en verdad yo estaba comentando del calor que hizo el día, ¿ya? Entonces por eso es importante pensar en estos posibles gatillantes.
Para eso, luego poder crear estrategias que sean atingentes a estos gatillantes, ¿ya? Si hay un cambio muy brusco en la conducta, es importante que podamos chequear un tema médico, ¿ya? El delirium, muchas veces la primera manifestación frente a un cuadro infeccioso, y esto puede manifestarse como desorientación más de lo normal, ideas delirantes, alucinaciones, mucha inquietud, ¿ya? Entonces, cuando a ustedes les pase que de repente dicen como, hoy día está raro, más raro, quizás está más desorientado de lo normal, lo primero sería chequear el tema médico, ¿ya? Si es una necesidad básica insatisfecha, mi gatillante, debería ir a satisfacer esa necesidad, ¿ya? Si es un factor ambiental, modificar o eliminar ese factor ambiental que me está generando la conducta. Y si está relacionado con quien cuida, es importante revisar las estrategias de comunicación, ¿ya? Volviendo a nuestro ejemplo, unos posibles gatillantes podían ser que, por ejemplo, la persona estaba justo viendo la teleserie favorita y resulta que yo le estaba diciendo que tenía que ir a bañarse y todavía no terminaba, ¿ya? O, por ejemplo, ahondando un poco más, nos damos cuenta que la señora toda su vida se bañó en la mañana y yo le estoy pidiendo que se bañe en la noche, ¿ya? Y además quizás le dolía la cadera, no quería ir caminando por ejemplo, bañarse, ¿ya? Además teníamos un factor ambiental, recordemos que hacía frío ese día, entonces, quizás yo debería calentar el baño antes de decirle que nos vayamos a bañar, debería tener todo preparado antes de, ¿ya? Y vimos que también habían algunos gatillantes relacionados con las estrategias de comunicación, o sea, yo estaba cansado, no tenía la mayor paciencia del mundo, entonces yo empecé a insistir, empecé a tratar de razonar y explicarle por qué era importante bañarse, las cuales son estrategias que generalmente no funcionan bien con personas con demencia, uno tiene que tratar de decirle algo a la persona que a ella le haga sentido, no necesariamente a mí, y que para ella tenga relevancia. Por ejemplo, es importante que nos vayamos a bañar porque van a venir visitas, porque mañana tenemos que salir, ya ajustar el horario del baño quizás a un horario que esté más habituada, no hacerlo justo cuando está viendo la teleserie, ¿cierto? Etcétera. Y bueno, algunas estrategias que podemos también utilizar para el manejo es, por ejemplo, el activar la rutina. A veces muchas conductas responden al aburrimiento de la persona, ya a la falta de actividad, o a veces la actividad me puede servir como un distractor frente a una conducta. Muy típico esto de que a la hora del atardecer se desorientan y dicen que se tienen que ir a su casa. Ya, es que me tengo que ir a mi casa porque tengo que ir a prepararle comida a los niños, y uno dice, pero ¿cómo? Si esta es tu casa, mira, acá están tus cosas, tú ya no tienes niños chicos, y eso no es la mejor estrategia. Entonces quizás una buena forma de evitar que aparezca esta cosa que se repite todos los días, ¿cierto? Es justo un poquito antes de la hora del atardecer, decirle que salgamos a caminar, o pedirle que me ayude a preparar la once, ¿ya? Para de esa forma distraerle. Ajustar mis estrategias de comunicación, la estimulación global, por ejemplo, el hacer actividades más de estimulación cognitiva, pero que tengan relación con los intereses de la persona. La actividad física nos ayuda mucho a manejar sintomatología, como por ejemplo esta deambulación por la casa, o la agitación, la irritabilidad. Ya la participación social en personas que siempre les ha gustado participar socialmente también es una buena estrategia para manejar el ánimo depresivo, por ejemplo, la apatía y las modificaciones ambientales. Y es muy importante siempre evaluar la efectividad de esta estrategia y la reacción de la persona, ¿ya? Como yo les dije en un inicio, no hay recetas. Acá la verdad que es súper caso a caso la estrategia que uno utilice. Hay estrategias que con una persona me pueden funcionar y con otra no, ¿ya? Hay cosas que me pueden funcionar un día y al otro día no, y por eso también es importante ser perseverante y evaluarse uno mismo. ¿Cómo me sentí yo? Hay gente que se siente súper mal con la mentirita blanca y con esto de seguirle la corriente y decirle una pequeña mentira a la persona. Entonces, si yo no me siento bien haciendo esto, también es importante ver entonces qué otra estrategia puedo ocupar, ¿cierto? ¿Cómo me sentí yo al implementar estos cambios? Y todo esto en el fondo es siempre con el objetivo de demostrar de que es posible vivir bien con demencia, ya educando en estrategias de abordaje en los síntomas psicológicos conductuales, puede realmente disminuir de forma importante, quizás a veces no va a extinguir una conducta al cero, pero sí podemos reducir mucho la frecuencia en que aparece, la severidad de esta, y también, sobre todo, lo que más ayuda es en reducir la angustia que le genera a quien cuida
el que aparezcan estas conductas al entender también el por qué sucede, ¿ya? Así que eso, los dejo de eso con la frase que yo siempre repito, que es posible vivir bien con demencia, no es una sentencia de muerte, no es una sentencia de que entonces mi calidad de vida se fue a la punta del cerro. A través del abordaje no farmacológico podemos apoyar la calidad de vida no solo de quien vive con demencia, sino también de su entorno. Muchísimas gracias, Valentina. Muy, muy clarificador, muy preciso todo lo presentado e informado. Creo que es un tema tan necesario, ¿no? Para tantas y tantas y tantos que trabajamos en el tema de vejez y envejecimiento. No veo preguntas en el chat, a lo mejor, si quieren, lo vemos para levantando la Hay una, mano. Aquí hay hay una una, pregunta, sí. perdón, la de Claudia Verdugo. Quisiera saber cuáles son las pautas de activación de rutina. Valentina. Justo me toca hablar de ese mismo tema en el congreso de la próxima semana, el día viernes. Pero, mira, en general hay como ciertas reglas de oro a la hora de intervenir en activación de rutina. La activación de rutina no es nada del otro mundo. Lo importante es seguir reglas básicas. Uno, explorar los intereses de la persona, intereses pasados y presentes, ¿ya? Explorar también un poco en profundidad la rutina de la persona, conocer, por ejemplo, a qué hora se despierta, a qué hora desayuna, qué hace en la mañana, qué hace después de almuerzo, a qué hora almuerza, bien, más, evaluar cómo viene en detalle la rutina y intentar incorporar actividades en la rutina que no es necesario tener un horario tipo colegio con lleno de actividades mañana y tarde, ya, sino que incorporar al menos una o dos actividades significativas durante el día que pueden estar relacionadas, por ejemplo, con las actividades de la casa, con el apoyar en actividades de la casa. Muy importante también conocer la disponibilidad que tiene quien cuida de realizar actividades con la persona, su nivel de sobrecarga, y esto que hablábamos en el inicio, el readiness, una persona como con readiness 1 probablemente va a tener mucho más dificultades para seguir consejos para activar la rutina, tener en cuenta los factores psicosociales asociados a los cuidados. Si yo nunca tuve una relación buena con mi mamá, probablemente mi disposición a incorporar actividades va a ser más baja. Que no es hacer por hacer, ¿ya? Y que las actividades tienen que ser significativas independiente del nivel de deterioro de la persona. Ya se cae mucho en esto de querer hacer como estimulación cognitiva, ya muchas veces de lápiz y papel, y te dicen, no, si yo a mi mamá la pongo a hacer sumas y restas, a copiar palabras de un cuaderno a otro, y uno dice, pero ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Era ingeniero? ¿Era contadora? No, ¿ya? Entonces es importante que, bueno, si le gusta, o sea, si la estimulación cognitiva la vamos a incorporar como activación de rutina, porque la persona le gusta hacer esos ejercicios, perfecto, incorporémoslo, ¿ya? Si lo incorporamos con el objetivo de lentecer el deterioro, de mejorar el rendimiento cognitivo, la verdad que no es el objetivo, ¿ya? Entonces tratemos de que las actividades tengan relación con sus intereses. Por ejemplo, si la voy a poner a hacer sumas y restas porque sí, no, pues mejor digámosle, mamá, tenemos que sacar las cuentas de la casa y tenemos que ir sumando y restando los gastos del mes, porque la señora siempre hacía eso, por ejemplo, a fin de mes, ahí está perfecto. Copiar palabras de un cuaderno a otro, en vez de eso, ayúdame a hacer la lista del supermercado, te voy a ir diciendo qué es lo que tenemos que escribir en la lista, o vamos a escribir estos números de teléfono que son de tus familiares para que los puedas llamar y los tengas a mano, ¿ya? Típico también es que yo le compré un libro de mandalas y unos lápices y ahí quedaron. Entonces la señora resulta que no pregunta y nunca le gustó pintar, ¿ya? En vez de clasificar cosas, no sé, típico que te ponen así como clasificar pompones por colores en personas con mayor deterioro. Si a la señora le gustaba la costura, hagamos lo mismo de clasificar, pero en vez de clasificar pompones de colores, que clasifique los botones por tamaño, por color. Si el caballero le gustaba maestrear, que ordene, por ejemplo, su caja de herramientas, que revise cuántos tornillos y cuántos clavos tiene. Y lo otro que es muy importante es que los familiares tengan conciencia de cuánto es el tiempo que la persona realmente puede estar involucrada en una actividad, que ajusten sus expectativas, que a veces no van a estar una hora haciendo la misma actividad porque su capacidad de atención sostenida no les da para más de 20 minutos, por ejemplo. Entonces tengo que tener así como varias actividades cortitas bajo la manga que pueda ir ofreciéndole.
¿ya? Y que a veces no todas las personas son capaces de iniciar una actividad por sí sola, sobre todo cuando hay afección más de la función ejecutiva. Por lo tanto, a veces va a necesitar de que yo como su familiar le dé este empujoncito inicial, como digo yo, le voy a tener que apretar el botón play para que inicie la actividad. Voy a tener que iniciar en conjunto con la persona la actividad para que luego ella la pueda seguir realizando por sí sola. Esos son como a grandes rasgos algunos consejos para la activación de rutina. Gracias, Valentina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera ahí levantar su manito? Porque estamos ya en el tiempo. Ya estamos, Compartir experiencias también de claro, estrategias o buenas creativas que hayan prácticas, utilizado. claro. Con confianza nomás. Somos 40 personas, somos poquitos. Quizás alguna persona mayor, alguna inquietud, alguna reflexión. Ahí tenemos a alguien que levantó la mano. Magali Jara, la escuchamos. Habilite nomás su micrófono, está dado. Magali, Hola, Ahí ¿aló? ¿Me sí. escuchan? ahí sí, sí. Sí. Bueno, Buenos lo que pasa es días. muy buenos días a todos y encuentro espectacular este curso. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad de estar con mi padre con Alzheimer 14 años. Lo tuve hace 3 meses que se me fue y ahora estoy con mi mamá. Y generalmente todo lo que yo pude aportar en conocimiento, en todo, he tratado de verlo a través de estos cursos dictados por ustedes, orientarnos, porque nosotros en este caso los parientes, los familiares, los que tenemos, los que somos cuidadores, eh, no tenemos la experiencia ni somos profesionales en el tema, así que se agradece muchísimo. En el tema de papá, yo traté de hacerle, como decía la profesional anterior, una rutina cortita, el caminar media hora, el involucrar, por lo que le encantaba barrer, lo involucraba en barrer y en pintar. Son aportes que para un adulto mayor con demencia y Alzheimer es súper importante integrarlo, el escucharlo. A veces como cuidador es súper complejo porque es lo importante de contención hacia el paciente. Si uno no está bien preparado, colapsa, o en este caso como familiar. Pero en estas oportunidades, por eso le digo, se le agradece mucho este congreso, esta información que nos va llenando, nos va enriqueciendo para poderles seguir dando mejor calidad de vida y no simplemente a nuestros pacientes, familiares, sino también orientar a muchos familiares que están conteniendo a sus adultos mayores. Así que muchas gracias. Como les digo, se agradece desde ya por esta oportunidad de poder seguir enriqueciendo y poder tener mayor conocimiento. Gracias, Magali, por compartirnos tu experiencia. Y como bien tú dices, es importante, pues, o sea, a nadie nace sabiendo, uno muchas veces va aprendiendo en el camino del hacer, del aprender a cuidar de otros, ¿cierto? Y el poder contar con apoyo de todo esto que es como la psicoeducación, que se dice, ¿cierto? Alguien que nos enseñe, que nos capacite, que nos dé ideas, de hecho es lo que más efectividad tiene a la hora de reducir la sobrecarga o prevenir la sobrecarga. ¿Ya? Y es importante que ahí quienes cuidan sean como actores muy participativos, muy activos y muy considerados en este proceso también. O sea, muchas de las estrategias que nosotros manejamos o hemos realizado en Quintuna a veces han nacido de los mismos cuidadores. Que ellos dicen, a mí esto me funcionó y se lo comparten a otros. O sea, me acuerdo quizás como la estrategia más divertida que alguna vez escuchamos era una familiar
que el caballero no quería tomarse los remedios y no validaba, pero en nada, a ninguna mujer, y menos a su hija, entonces solo le hacía caso al doctor. Entonces nosotros lo que hicimos es que le pasamos un delantal como quirúrgico, con una especie como una mascarilla, en esa época que no se ocupaban las mascarillas, y un gorro clínico. La hija se tenía que disfrazar cada vez de doctor y darle los remedios, y eso no funcionaba. Y de esa forma el caballero se tomaba los remedios todos los días, y me dice como, chuta, a veces hay que llegar a eso, pero al final basta con ser creativo, ¿ya? A veces a uno les cuesta más, a otros les cuesta menos. Yo siempre doy la sugerencia de que, como todo buen actor, para poder actuar bien, tiene que preparar su guión, lo tiene que estudiar. Entonces, si a mí no me sale tan bien o tan fácil este tema de qué le respondo, qué le digo, por ejemplo, cuando me dice que se quiere ir a su casa y resulta que estamos en la casa, yo puedo preparar posibles respuestas, ¿ya? Y puedo ir probando. Entonces ya, yo me voy a adelantar, ya cuando me diga que se quiere ir a su casa, le puedo decir, por ejemplo, que no se preocupe, que ya nos vamos a ir, pero que antes tenemos que tomar 11, o le voy a decir que chuta, que hasta ahora ya pasaron todas las micros, así que nos vamos a tener que ir mañana, o que nos vienen a buscar, pero que se han demorado porque se les pinchó la rueda. Ya, voy a anotar posibles respuestas, y voy a ir probándolas, y ver cuál me funciona mejor que otra. Y de esa forma no me va a pillar tan de sorpresa, ¿cierto? Y entonces ahí tienen que ser muy buenos actores en todo sentido, preparando su guión también. Muchas gracias, Valentina. Una última pregunta para que cumplamos con el tiempo, por favor. ¿Alguien más? Con toda confianza. Mónica Oviedo, de Conapran. Sí, Mónica. hola, ¿cómo estás? Más que una pregunta, una reflexión, ¿ya? Una reflexión, porque a veces siento que hay no hay una congruencia entre los profesionales. Estoy hablando de terapeutas ocupacionales, psicólogos, por ejemplo, que damos mucho énfasis a todo lo que es manejo conductual y manejo no farmacológico en la atención primaria. Porque desde ahí que muchas veces, por ejemplo, cuando se deriva en los ELEAM, yo llevo 25 años trabajando en ELEAM, cuando se deriva un ELEAM, ¿cierto?, por cualquier tipo de conducta, finalmente la persona siempre llega con una duplicidad, o hay un porcentaje que la aumenta, de ketamina, de risperidona, en fin. Entonces ahí es como la reflexión. Yo creo que nosotros, quienes estamos aquí, en una mayoría a lo mejor trabajamos en esa área que a lo mejor que sabemos la importancia o queremos involucrarnos en el área no farmacológica, ¿cierto? Y sabemos que incluso, no me acuerdo, un connotado neurólogo que decía que los medicamentos solamente aminoran casi un 40% las conductas desafiantes, el resto solamente manejo conductual. Entonces, como la invitación, yo creo, es un poco sensibilizar a los médicos, a la atención primaria, para que finalmente no promover la farmacología, y psicoeducar también a ese cuidador que sea formal, a ese cuidador que sea también informal. Un poco eso, y el trabajar un poco la parte más integral, como interdisciplinaria de todos los profesionales, porque yo creo que nosotros lo tenemos súper claro lo que estamos acá. No, y además que en el EAM es todo un tema. A mí me ha tocado ver muchos también pacientes particular del EAM, y también trabajé una vez en el EAM, y pasa que, claro, a veces por la escasez de cuidadoras, por ejemplo, por la razón que hay entre cantidad de cuidadoras por residentes y todo eso, a veces son los mismos encargados de los EAMs, desde el desconocimiento muchas veces, o no sé si la desesperación también a veces, que te piden subir los fármacos, como no puede ingresar si es que no tiene más fármaco, y va al médico, y a veces no son geriatras necesariamente los que van a los LEAM, son médicos generales, y a veces desde el desconocimiento les ponen más quetiapina, les ponen más risperidona, y es difícil educar también por la alta rotación que hay también del personal en los LEAM. Es difícil educar en estrategias de manejo. O sea, ahora mismo tengo una paciente en un LEAM que tiene muchas ideas delirantes de robo, y me ha costado un mundo que todas las cuidadoras tengan súper claro que cada vez que sale de su pieza, por favor, les dejen la puerta cerrada, porque si no, ya ve la puerta abierta y me entraron a robar, es que alguien vino para acá. Entonces ya no sé qué más hacer, o sea, poner un cartel que diga dejar cerrado, hablar con todas las cuidadoras, hablar con la encargada de piso, hablar con la enfermera, pero claro, como van rotando, y no solamente la rotación de los turnos, sino como el cambio que hay de personal por renuncia y todo eso, hace difícil a veces la intervención en lo de LEAM. Así que ahí, Mónica, me imagino que es un tremendo desafío también para ustedes desde Conapran. Sí. Este tema, lo importante es capacitar al personal. Creo que ya estamos dentro del horario.
solo quiero agradecer la presentación de Valentina, el trabajo de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile junto al CENAMA. Recordarles que la presentación, esta grabación, va a quedar alojada en el canal de YouTube de CENAMA para que después la puedan revisar y poder también profundizar en este y en los otros temas tan interesantes de este precongreso. Muchas gracias a las personas mayores, a los funcionarios, a las funcionarias, a las redes que hoy nos acompañan. Gracias por sumarse a este espacio y que tengan todas y todos muy buenas tardes.